Muy bien, y acá en cinemática, muchachos, 4, el movimiento en el plano, nos vamos a enfocar en dos movimientos, en el parabólico y en el circunferencial uniforme, en el famoso MSU. Así que acá yo voy a comenzar primero con el movimiento parabólico. Primero vamos a hablar del parabólico, ¿ya? Y después vamos a hablar del MSU. Movimiento parabólico de caída libre, así es el tipo. Movimiento parabólico de caída libre. Muy bien. Como su nombre lo dice, este movimiento va a ser una parada. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser una parada. Pero nosotros vamos a ir un poco más profundo. No vamos a trabajar exclusivamente con la ecuación de una parábola. Olvídate de eso. Tú vas a tener un móvil. Ya, maestro. Ese móvil va a ser lanzado con una velocidad. Y esa velocidad, ¿sí?, inicial va a formar un ángulo con la horizontal. Vamos a ponerle un alfa. Teta, omega, lo que tú gustes. Entonces, muchachos, la trayectoria que va a seguir este móvil va a ser una parábola, obviamente, ¿ya? Y va a llegar al suelo, obviamente. Ahí está. Aquí también está la velocidad. Una velocidad final. Que con la misma horizontal me va a determinar la misma medida angular. Alfa. Y lo mismo. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Primero lo más importante. ¿Cuál es, maestro? Que todo movimiento parabólico, su velocidad se debe de descomponer. ¿Sí? Sí. En una componente horizontal en el eje X y una componente vertical en el eje Y. Acá va a haber una velocidad en X y acá va a haber una velocidad en Y inicial. Así. ¿Serio, maestro? ¿Se descompone? Sí, todo movimiento parabólico se debe de descomponer. ¿Ya? Todo. Si ya te dan la velocidad descompuesta, genial. ¿Por qué? Porque así vamos a poder determinar ciertos cálculos de una forma más rápida, más eficaz. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, al igual que en un caída libre, un punto muy alto, donde obviamente vamos a tener a la famosa altura máxima. En ese lugar de la altura máxima, la velocidad es horizontal. Siendo un poco más exactos, la velocidad es en el eje X. Vamos a tener, como en el caída libre, un tiempito de subida y un tiempito de bajada. Y aquí viene el trucazo. Para el eje horizontal, para el eje X, se trabajará como un MRU, porque acá también tengo una distancia. A esta distancia de acá se le va a llamar alcance. ¿Estamos? Entonces, para el eje X, se trabajará la componente
funcionará como un MRU, cosa que ya hemos visto. Y para el eje Y, ¿qué crees tú? Se trabajará con un movimiento vertical de caída libre. O sea, maestro, que se cumple todas las formulitas, todas las ecuaciones de caída libre y del MRU. Así que ya no tengo nada más que enseñarte, esta es toda la teoría. No, ¿en serio, maestro? Sí. Bueno, vamos a aclarar algo. Para un mismo nivel horizontal. Dos puntos. Para un mismo nivel horizontal. Dos puntos. Primero entender algo. Que la velocidad inicial y la velocidad final no son iguales. ¿Alguien puede decirme por qué no son iguales? Porque esta ¿Por la velocidad... dirección? Excelente, muy bien. Pero el módulo de la velocidad inicial sí es el mismo, el módulo de la velocidad final. O sea, tienen el mismo módulo, llegan y salen con la misma cantidad, con la misma rapidez, pero no tienen la misma velocidad porque la velocidad es un vector y tiene dirección. ¿Qué más? Que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales a t. ¿Y te acuerdas cómo calcular eso, verdad? La rapidez inicial en y dividido entre 10, nada más. ¿Te acuerdas o no? Si esta componente vale 40 metros por segundo, ¿cuánto tiempo subió? 4 segundos. 4, es entre 10. ¿Cuánto tiempo bajó? 4. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? 8. Eso significa que esta famosa altura máxima, ¿cómo se calcula? 5t al cuadrado. Y ahí esta vez se cumple todo lo que hemos visto. Aparte de que se cumplan todas las ecuaciones y todas las fórmulas, también se siguen cumpliendo los mismos conceptos para un mismo nivel horizontal. ¿Ya? Lo novedoso está aquí. Que para caída libre, en la altura máxima, la velocidad, ¿cuánto es? ¿Te acuerdas cuánto era la velocidad en la altura máxima para el caída libre? 0. 0. Pero acá la velocidad en la altura máxima, la velocidad, ¿sabes cómo se llama? Mínima. En la altura máxima la velocidad es mínima. ¿Y esa velocidad mínima quién es? La componente X. O sea que ni bien yo descomponga, esta componente X es la velocidad mínima. O sea, no hay la necesidad de llevarlo hasta la altura máxima. No hay esa necesidad. Tú la descompones y automáticamente tienes a la velocidad mínima. ¿Sí? La que se hace cero, ¿quién es? A ver, ¿quién se da cuenta? La que se hace cero, ¿quién es? La velocidad del eje Y. En el eje Y. No, muy bien, pero hay que decirlo con propiedad. La componente de la velocidad en el eje. La componente en Y es la que se hace cero. La componente X permanece constante porque es una MRU y nunca cambia. Y lo otro novedoso es este alcance. Ese alcance, esa distancia, es obvio, pues que se puede calcular aplicando MRU, ¿no? Rapidez en X por todo el tiempo. Está bien. Pero se puede calcular de esta manera. Así también se puede calcular. Así, maestro. Sí, como la rapidez inicial al cuadrado multiplicado por el seno del doble del ángulo de lanzamiento y dividido entre la gravedad, pues que vale 10.
Y se cumple algo bien bonito. ¿Qué se cumple? Entonces, si, dos puntos. Yo quiero que esa distancia que se llama alcance sea máximo, entonces alfa vale 45 grados. Apréndete bien, eso es lo novedoso. Aspecto adicional a la teoría que ya sabes de MRU y de caída libre. Algo novedoso. Que si yo quiero que el alcance sea máximo, ¿con qué ángulo lo debo de lanzar? Con 45. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Por qué? Pues se supone que esta rapidez es dato. Voy a lanzar un móvil, una piedra, parabólicamente con 20 metros por segundo. Y el parabólico no es que lo lanzo en X, no es que lo lanzo en Y. ¿Qué significa el parabólico? ¿Cuál es la esencia del parabólico? Que lo lanzo con un ángulo. ¿Ya? Esa es la esencia del parabólico, que lo lanzo con un ángulo. Entonces, vuelvo a repetir. Voy a lanzar una piedra parabólicamente con 40 metros por segundo. ¿Dónde está la esencia del parabólico? ¿Con qué ángulo lo va a lanzar esto? Con 10 graditos, con 20, con 30, con 60, así como el Gumbao, como el Angry Birds, ¿no? No sé si han jugado esos juegos muy antiguos. ¿Con qué ángulo? Esa es la esencia del parabólico. ¿Con qué ángulo? ¿Ya? Pero si yo te digo, voy a lanzar una piedra con 40 metros por segundo parabólicamente y quiero que el alcance sea máximo, ¿con qué ángulo me está pidiendo que lo lance? 45 45 grados. 45 grados. Reemplazas tu fórmula, o si gustas, descompones, pues no, ya esa es otra vaina. Si te dan 40 metros por segundo y tú sabes que tu ángulo es de 45 porque te está pidiendo que el alcance sea máximo, descompones, ¿no? A ver, con 45, 40 y 40 sería 20 raíz de 2, ¿no? 20 raíz de 2, ¿sí? 20 raíz de 2. ¿Cuánto tiempo sube? 2 raíz de 2. ¿Cuánto tiempo baja? 2 raíz de 2. ¿Cuánto es el tiempo total? 4 raíz de 2. 4 raíz de 2 por 20 raíz de 2. 160 metros. Si no quieres descomponer y hacerlo con las ecuaciones del MRU y usando tiempo de subida para caída libre, puedes aplicar esto. 40 al cuadrado, 1600. Seno del doble, seno de 90. 1. Es el doble, pues, salvaje. 45, el doble sería 90. Seno de 90. 1. 1600 por 1, 1600. Entre 10, 160. ¿Está? Ahí está, ¿te das cuenta? Lo haces con lo tradicional del MRU, de caída libre, o aplicas tu fórmula. Ya eso depende de ti, el que va a postular eres tú, no soy yo. Yo cumplo con enseñarte los truquitos. Yo estoy cumpliendo. O sea, no saben cómo es normal, que te enseña. Yo estoy cumpliendo. ¿Ya? Ahí está. Puedes hacerlo con lo tradicional del MRU y del caída libre, o puedes aplicar la fórmula. ¿Ya? Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, eso es para distancia máxima y para distancia mínima. No, pues, distancia mínima no tendría sentido, ¿no? Porque siempre vas a tener distancias muy bajas. O sea, yo quiero que entiendas que se habla de una distancia máxima porque el parabólico incluye un ángulo. Entonces, si tú lo vas a lanzar con una rapidez X, no sé, yo puse 40, se me ocurrió. Entonces, yo ese 40 lo puedo lanzar con 10 grados, con 11, con 12, con 13, con varios ángulos. Pero ¿cuál de todos esos ángulos me determinaría un alcance máximo? O sea, lo más lejos. O sea, ¿con qué ángulo tendrías que lanzarlo para que llegue lo más lejos posible? O sea, ahí ya recibe el nombre de máximo. ¿Y con qué ángulo se debe de lanzar? Con 45. Si tú lo lanzas con 30 grados, tú lo lanzas con 10, hasta así lo lanzas con 0. No, con 0 no, ya no sería parabólico. Si lo lanzas con 30 grados, con un ángulo chiquito, con un ángulo más grande de 45, no vas a lograr un mayor alcance. La piedra va a caer más cortita. ¿Ya?
A eso se refiere con máximo. Para mínimo no hay, porque para mínimo no habría. En principio siempre podrías llegar a distancias más cortas, ¿no? Pero solo existe un ángulo que te permite el mayor alcance, o sea, lo más lejos que podría llegar la piedra. Mínimo hay bastantes, ¿no? Claro, claro. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Voy a tomar una foto también? ¿O ya le tomé? ¿Ya le tomé? No, no le he tomado. No, no le tomo. Ahí está mi cacharro. Ahora sí. Bien. Y esta es toda la teoría, esta es toda la esencia, ¿no? No hay nada más que hacer, ¿ya? Pero hay que hablar de la aceleración. Sí, sí, hay que hablar de la aceleración. Solo hablar, no vamos a hacer problemas con aceleración, solo voy a mencionarla, nada más, ¿ya? Pero, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿No hay problemas hasta acá? Muy bien. Profe, una pregunta. Ahí está, sabía, lo sabía. Dígame. Es que no entiendo lo que dice. Dice tiempo de subida es igual a tiempo de bajada y tiempo de bajada es igual a tiempo. ¿Y qué más dice? ¿Es igual a voy 10? A la rapidez inicial en Y. O sea, Ah, es ya. dividida entre 10. Ya, profe, O sea, los gracias. tiempos son iguales a una T, que pones otra letra si no te gusta la T. De A, B, C. O sea que si sube 6 segundos, baja 6 segundos. ¿Y cómo llego a ese tiempo? Agarras a esta componente y la divides entre 10. A eso me refiero. Muy bien. Ahora sí podemos continuar, chicos. Creo que ya no hay más dudas, ¿no? Profesor, ese tiempo de subida igual a tiempo de bajada es igual a tiempo igual velocidad inicial de y sobre 10. O sea, el 10 viene de la gravedad, ¿no? Es Claro. que, pues, como no había prestado atención porque se me había ido la señal. Claro, que esa es la gravedad. Si te preguntas de dónde sale el 10, La gravedad, toda la ¿cómo se clase. dice? Esa es la Claro, gravedad. claro. El Ya. 9,8 ya lo utilizas cuando ingresas. Ya cuando ingresas utilizas 9,8. Pero ahorita para examen de admisión 10 nomás. Ya, pues. Ahora, vamos a hablar de la aceleración. La aceleración en el parabólico es constante y única. O sea, la aceleración en todo instante es el valor de la gravedad, o sea, menos 10 metros por segundo al cuadrado. Lo puse al revés. Menos 10J metros por segundo al cuadrado. Y eso es lo único que quería mencionar. La aceleración es única y constante.
Sí, porque una vez me topé con un problemita donde te pedía hallar la aceleración media y todo el mundo comenzó a descomponer, hallar la velocidad 2, luego velocidad 1, luego restar, el intervalo de tiempo, hay que agarrar la rapidez y hay que, ¿no?, dividir entre 10 para ver cuánto subió, si llegó al mismo nivel horizontal, el tiempo de bajada también va a ser el mismo, si llega a otro nivel horizontal hay que calcular el tiempo que bajó, que va a ser diferente al tiempo que subió, porque los niveles horizontales no son iguales. Entonces comenzaron a bloquearse. Y yo mirando en una esquina. Y dije, es que no les dije esto. Fue mi error, fue mi culpa, lo siento. Y cuando les dije esto de acá, chicos, les menciono que la aceleración en el parabólico es constante y única, y todos estaban así que... No lo dijeron verbalmente, pero sí vi las palabras en sus ojos. Sí, me mandaron bien lejos. Y di vuelta. Me imagino. Pobrecito, me estaban sufriendo. Y yo mirando en la esquina del salón. Fue mi error. Bueno, como no quiero revivir esa escena, ni quiero volver a ver esos ojos. Acá te lo pongo. Por si A o B te piden un parabólico, hallar la aceleración media, ya me la sé. El profe ya me la hizo y hizo su. ¿Cuánto vale? Menos 10. Cerrado, se acabó, más nada. ¿Ya? Ahí está. Ya, eso era lo único que quería mencionar. No hay nada más. Ya, vámonos al material, muchachones. Vámonos al material. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vámonos al material. Hoy tengo que subir 2 videos más en mi canal. ¿Ya? Hoy los subo para todos aquellos que no miran. Estoy viendo por acá que hay muchas visualizaciones. Gracias. Síganlo viendo, chicos. Voy a tratar de hacer videos más cortos para su deleite de ustedes. ¿Dónde está el ciclo médico? ¿Cómo está, profe? ¿Como Gustavo? No les pasé el link. ¿No? ¿No? ¿No les pasé a ustedes el link? ¿No? Nada, profe, nada, se olvida. ¿No? Ahí se ve, A ver, profe. a ver. Se los juego ya, a ustedes, ¿no? Como Ah, Ya, gustan. profe, ahí sale. se ve. Se los juego. Si les sirve verlo, los videos son largos, pero por el momento no los estoy editando. Son largos, aburridos. Hora y media, hora y 20, dependiendo del tema, de los ejercicios, ¿no? Pero ahí están. No están editados, pero sí sí explico, digamos que 40 minutos me tomo explicando un tema y los otros 40 minutos o una hora estoy resolviendo ejercicios. O sea, no hago pausas, ¿no? Explico un problema, borro y... Bueno, no borro, lo hago en mi pizarra virtual. Explico un problema, estoy ahí, luego paso otro problema, paso otro problema, paso otro problema. Entonces, no es que estoy haciendo clase y están viendo un video de clase, porque en clase se interrumpe, si te das cuenta, ¿no? Hay preguntas, espero un rato, como ahorita, ¿no? Se está grabando y estoy conversando. Entonces, ver toda esa vaina. No, entonces yo hago los videos explicando, explico de corrido, explico, no hago pausas, explico. Tú puedes pausar el video. ¿Qué dijo? Repites y sigo explicando. ¿Ya? Y cuando resuelvo el ejercicio, resuelvo un problema, borro, resuelvo otro, pero mi pizarra bien. Por eso es que no hay muchas interrupciones, es una enseñanza continua, es un video explicativo de tanto teoría como de ejercicios. Sé que les va a servir, está feito porque lo estoy subiendo así como los estoy grabando, no está para nada editado, ¿ya? Pero sí subo todos los fines de semana, subo 3 videos porque hago 2 clases y el tercero es de repaso, o sea, full ejercicios, hora y media me imagino, full ejercicios de los 2 temas anteriores. Por ejemplo, hoy tengo que subir los videos de... ¿Qué hice? Justo hice esto. Sí, justo hice esto. Hice cinemática 4, movimiento en el plano, y también hice estática 1. Hice ejercicios, hice teoría, y el día de ayer hice un repaso de cinemática 4 y estática 1. Ahí está, por si les sirven, ¿no?, los videos.
¿no? Y si quieren participar en esas clases también no hay ningún problema, ahí hay un número donde se pueden contactar conmigo, ¿ya? Si gustan, ya, es para ustedes, ya, mucha vaina. Bien, chicos, entonces, vamos vamos al material, vamos a hacer ejercicios de parabólico antes de ver los ejercicios de movimiento circunferencial uniforme. Así que nos vamos, salimos a semana número 4, cinemática 2, acá le ponen. Cinemática 4, cinemática 2 le ponen. Movimiento en el plano, ¿ya? Así que podemos hacer, a ver, ¿qué ejercicios podemos hacer? Podemos hacer la 1 hasta 6, hasta la 6 creo que podemos hacer. Sí, podemos hacer hasta la 6. No, la 7 también, ya, hasta la 7, porque a partir de la 8 ya es MCU, ya tenemos que hacer teoría de eso. ¿Ya? Aunque la 17, la 18, la 15, ya, vamos a ver, vamos a hacer, ¿qué fue? Ya, vamos a hacer todo lo de parabólico, ¿ya, chicos? Así que vamos a practicar y nos vamos a los ejercicios. Por acá vamos a poner el ejercicio número 1. A ver qué dice. ¿Ya? Dice, un proyectil es disparado tal como se muestra en la figurita. Ya tú sabes lo que se va a tener que hacer, ¿verdad? Acá está el móvil, la velocidad es de 50. Y el ángulo con respecto a la horizontal es de 53 grados. ¿Qué hay que hacer? Descomponer. Excelente, muy bien. Me dices irte al cielo, chico. Descomponemos. Todo parabólico se descomponga. Si tú no sepas qué hacer, lo primero que tienes que hacer es descomponer. Ahí piensas. Espero que todos estemos de acuerdo, ¿verdad? Me imagino. Sí. No hay dudas. Bacán. A ver, ¿qué me piden? Determine en qué relación está su altura máxima y su alcance horizontal máximo. A ver, no hay que confundir, por favor, lo que yo expliqué de alcance máximo. Eso es para un determinado ángulo cuando se lanza un cuerpo. ¿Cuándo utilizo esta fórmula de alcance máximo? ¿Cuándo la utilizo? ¿Cuándo utilizo ese concepto de que el alcance es máximo para un ángulo de 45? Cuando no te dan el ángulo, ¿ya? Cuando a ti te dicen. Pero ahí ya te han dado un ángulo. Entonces, cuando tú tienes un parabólico y tú lo lanzas, en un determinado momento, en un determinado tiempo, ese móvil que está avanzando tiene una altura y tiene una distancia. En otro determinado tiempo tendrá otra altura y otra distancia. Sigue pasando el tiempo y tendrá otra altura y otra distancia. ¿Me estoy explicando? Sí, profe. En cada punto del parabólico va a haber una altura y una distancia. De todas esas alturas hay una que es máxima, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. De todas esas distancias hay uno que es máximo. ¿Cuál cree que sea la distancia máxima? ¿Distancia 2? No, distancia... Distancia 3. Esto, distancia 3. No, pero yo puedo seguir dibujando distancias, pero ¿podré seguir dibujando infinitas distancias? No. No. ¿Cuándo me voy a detener? Cuando llegues al suelo. Excelente. Entonces, de todas estas distancias, ¿cuál es la máxima? Cuando llega al suelo. Cuando llega al suelo. De todas estas alturas, ¿cuál es la máxima? Cuando la componente de la velocidad en el eje Y llega a 0. 0, muy bien. O sea, cuando su velocidad sea, ¿cómo? ¿Qué nos le puse? Cero. Mínima. Mínima. Mínima, ¿no? Y esa mínima es la componente X. ¿Estamos de acuerdo? Acá es máxima. Y cuando el móvil llega al suelo, esta distancia de aquí es máxima también. Pero es máxima no por el ángulo. Quiero que diferencien bien esas dos situaciones. Es máxima porque conforme vaya avanzando va teniendo varias distancias. Pero la máxima, ¿cuál será? Cuando llegue al suelo.
Otra muy diferente es cuando el problema te diga que lanzas un móvil, no te dan el ángulo y a ti te dicen, si quiero que el alcance sea máximo, entonces como no me da el ángulo, el alcance máximo, ese ángulo cumple la relación de ser 45. Pero como acá ya me han dado el ángulo, distancia máxima, ¿a qué se refiere? A que el móvil va a llegar al Suelo. Suelo. eso vamos a poner, ya vamos a escribirlo. Hay que escribirlo, por si acaso, en honor, bendito sea a mi alumno grande, por si acaso. Entonces, altura máxima, ¿cuándo se logra? Cuando la velocidad es Mínimo. no, cuando la componente de la velocidad en y sea ¿cuánto? Cero, si gusta. Si gusta. Y distancia máxima o alcance máximo no es la vaina del 45, sino es cuando llega al Suelo. cuando llega al suelo. Yo te pregunto a ti, acá están las componentes, ¿no? Para la altura máxima va a demorar un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? 4 segundos. 4 segundos. Excelente. Y para cuando llegue al suelo, también va a demorar un tiempo. ¿En qué tiempo llegará al suelo? 8 segundos. 8. ¿Todos de acuerdo con eso, sí o no? Sí, profe. Muy bien. Ahora dime, ¿cómo calculo esa altura máxima? Tú sabes. 5 por tal correo. Excelente, muy bien. ¿Cuánto sería? 80. ¿Y cómo calcularía esa distancia máxima? Usando MRU. Claro, no sería rapidez en X por tiempo. ¿Cuánto es la rapidez en X? 30. Es 30. el tiempo para que llegue al suelo. 8. 8. ¿Cuánto sería eso? 240. ¿Todos de acuerdo? Por si acaso lo voy a poner aquí, ¿ya? 30 por 8. ¿Qué me estaban pidiendo a mí? Determine qué relación está su altura máxima con su alcance, qué distancia. La relación, o sea, la división. Habla, ¿cuál sería la relación? De 1 a ¿De 1 a 3. 3? De 1 a 3. Ahí está, mi chico. Entonces, no confundir con esta distancia máxima, que es la distancia cuando llega al suelo, con el otro distancia máxima que es respecto a un ángulo de lanzamiento. ¿Ya? Clave, avioncito. Chequen los chicos el ejercicio, todo bien, y se va a apagar. ¿Alguna duda, algún inconveniente? Continuamos, chicos. Preguntas. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? ¿Explicamos otra vez? Mira, mami. Lo primero que hicimos es descomponer a la velocidad. Es lo primero que tienes que hacer. Intuitivamente, si tu mano sola tiene que trabajar esto. Acá tengo a la velocidad en el eje X. Y acá tengo a la velocidad inicial en el eje Y.
Pero ¿por qué no le pone inicial acá? Porque es constante. Acá sí le pongo inicial porque esto va a cambiar. Entonces, yo había mencionado una formulita para hallar el alcance máximo que usas lo puedes aplicar, o sea que no te lo recomiendo. ¿No? Sobre todo si el doble del ángulo ya es mayor a 90, porque ahí tienes que aplicar reducción y toda una vaina trigonométrica. Entonces, esa formulita que puse de alcance máximo para ángulo de 45 es cuando no te dan el ángulo, cuando a ti te lo solicitan, ¿no? Cuando te dicen con qué ángulo se debe de lanzar si quiero que el alcance sea máximo, o cuál es el alcance máximo con que una piedra puede ser lanzada, no te dan el ángulo. Entonces ahí tú te ves obligado a usar 45, porque te pide alcance máximo. Pero en este problema sí te da el ángulo, así que esa teoría no sirve. Entonces, ¿qué debo de entender cuando me pide alcance o distancia máxima? Que cuando el móvil va avanzando, va teniendo distancia y altura. Avanza, otra altura, otra distancia. Sigue, otra altura, otra distancia. Entonces, de todas las alturas que puedo trazar, hay una que es máxima y se logra cuando la velocidad inicial, esta velocidad inicial es 0. Y eso ocurre para un tiempo de 4 segundos. ¿Te acuerdas cómo calcular este tiempo, verdad? Rapidez inicial en Y entre 10. 40 entre 10, 4. Ahí está. Y esa altura máxima se calcula con 5t cuadrado. Ahí está. Me sale 80 metros. Ahí está. Ahora, ¿qué entiendo por alcance máximo o distancia máxima? Que al igual que en las alturas, también hay varias distancias. De todas esas distancias que puedo calcular, hay una que es la más grande. Cuando llega al suelo. Más grande que esa no puedo, porque ya llegó al suelo. Me lo cacarías el suelo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto demora en llegar al suelo? Cuando se sube 4 segundos, va a bajar 4 segundos. Entonces el tiempo para que llegue al suelo es de 8 segundos. ¿Estamos? Y esa distancia máxima lo calculo con MRU. ¿Okay? Con MRU. ¿No? Distancia en X, te dije que se trabaja en MRU. Entonces rapidez que vale 30 por el tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomó? 8, 240. Y como pide proporción, divide. De 1 a 3 sería la proporción. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Continuamos con el siguiente ejercicio, chicos, entonces. Voy a tomarle una foto, o ya le tomé, creo. Atención. Profesor, disculpe, ¿el tiempo de dónde lo sacó? ¿Cuál tiempo, papi? El tiempo cuando el móvil era velocidad igual, el tiempo igual 4 cuando la velocidad inicial era 0 en el eje Y. Ya. Para su altura máxima es el tiempo que demora en subir. ¿Te acuerdas cómo calculé ese tiempo? Era componente horizontal, componente vertical entre 10. 40 entre 10, 4 segundos. Según se lo ponemos, ¿no? Para que si se han olvidado. Recuerda que este tiempo de acá es rapidez inicial en Y dividido entre 10. Y eso me sale 4 segundos. Si gustas, no hay problema. Profe, Dime. hay un compañero que necesita que por favor le explique de manera rápida el ejercicio. ¿Lo acabo de explicar otra vez? Sí, creo, porque recién se conectó, creo su laptop estaba fallando. Ah, su laptop estaba fallando. Hay que creerle, ¿no? ¿Qué puedo hacerle? Hay que creerle, ¿no? No he estado jugando. ¿Qué crees? Cállate. ¿Le creemos o no, chicos? Yo soy democrático. ¿Le creemos o no? Sí. Vamos a creerle, profe. ¿Qué creemos? Ustedes mismos identifican a los tardones para yo no perder tiempo. No, este es un tardón, pero como en la clase. Pero sí es un compañero que sabe. Ustedes mismos se conocen entonces. Entonces, vamos a repetir una vez. Tengo mi velocidad que vale 50, tengo mi ángulo de 53, descomponemos. Lo primero que hay que hacer, ¿estamos de acuerdo? Solito tus manos lo tienen que hacer. 30-40, me imagino que acá no debe de haber ningún problema con la descomposición, porque lo vamos haciendo desde vectores, hermano. Te dije que era lo más importante en vectores. Descomponer, en y en J. La componente en X es un MRU, la componente Y es un caída libre. Me están pidiendo la relación entre la altura máxima y la distancia máxima. Y tal como le hemos dicho, conforme el móvil vaya avanzando en el parabólico, va teniendo varias alturas y va teniendo varias distancias. De todas esas alturas hay una máxima. ¿Cuándo se logra? Cuando la velocidad inicial en Y vale 0.
¿Ya? Se logra cuando la velocidad en el eje Y vale 0. Bueno, acá sería velocidad final, obviamente. No inicial. Cuando la velocidad final le lleva. ¿Y cuánto tiempo dura eso? Bueno, ¿cómo calculo ese tiempo? Ese tiempo lo calcula con la componente inicial en Y dividido entre 3. 4 segundos de subida. Esa altura máxima es 5t cuadrado, 5 por 4 al cuadrado, me sale 80. Luego pide la distancia máxima. Así como había varias alturas, también hay varias distancias. La distancia más larga va a ser cuando llega al suelo. ¿Cuánto tiempo demora en llegar al suelo? 4 segundos que sube, 4 segundos que baja, 8 segundos para llegar al suelo. Y para calcular esa distancia, aplicamos MRU. Rapidez en X que vale 30, por todo el tiempo que demoró que vale 8. 240. Pide en proporción, divide, te sale 1/3. Sencillo. Honestamente. Sin que nadie se me sienta mal. Si el propio dice que no, sencillo. Nadie lo toma. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Con el problema 2. ¿Ya? Muy bien, tenemos un móvil. Dice, si la esfera se lanza horizontalmente con una rapidez de 20, o sea que ese 20 es horizontal. A ver, si yo lo lanzo horizontal, ¿cuánto crees que es la velocidad inicial en el eje Y? ¿Cuánto crees tú? Si yo lo lanzo horizontal, ¿con cuánta velocidad vertical empieza? ¿Cero? 15. Cero, muy bien, sí. ¿Estamos? Sí, sí. Dice, ¿a qué distancia en el plano inclinado AB impactará la esférica? Yo voy a imaginar que impacta acá. Ahí. El plano AB es más grande, pero yo voy a imaginar que impacta. ¿Ah? Ahí está este punto. B no es este punto, ¿no? B está más abajo. Yo voy a imaginar que impacta. Entonces, el tiempo que demora al tiempo total, yo le voy a poner una T. No me digas 2 segundos, ¿ah? Porque ¿Por qué? yo te creería 2 segundos si esto fuera 20. ¿Ah? Cuidado. Si tú te das cuenta, el móvil, ¿te acuerdas lo que mencionamos en el problema? Que cuando el móvil avanza, se mueve a alturas y se mueve a distancias, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, para ir desde este punto a este punto, el móvil ha bajado esta altura y se ha movido esta distancia. ¿Confirma? Confirmo. Bien, profe. Sí. Vamos. Ahora, esta distancia es bien fácil de calcular porque es una MRU. Dime. Velocidad por tiempo. Tiempo. ¿Cuánto pues? 20. 20 por Ya. 20. ¿Cuánto es todo el tiempo? T. 4. 20T. Por T. ¿Estamos? ¿Sí? Ujú. Sí, profe. El tiempo no lo conozco, no sé cuánto es. Por eso el tiempo total T. ¿Ya? Recuerda que cuando la velocidad vertical existe, puedo calcular los tiempos que sube y que baja. Acá no existe, porque acá empieza de 0 y encima está bajando, ni siquiera está subiendo. Así que no puedo aplicar esa regla. Pero ves mi hermoso y lindo triángulo rectángulo, ¿sí o no? Sí. Ya.
¿Qué ángulo es él? 53. 53. 53 se lo pone a 20t a 37, ¿cuánto se lo pone? 15t. 15. Y toda esta distancia en diagonal, ¿cuánto sería? 25t. 25. Si tú calculas el valor del tiempo, tienes tu distancia, ¿sí o no? Sí. Sí. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Si la velocidad inicial en el eje Y empieza de 0, esta altura, ¿cómo se calcula? 5t al cuadrado. Maravilloso. 5t al cuadrado. Excelente. ¿Me hace los honores, por favor? ¿Cuánto vale H? Según mi triángulo. 15t. Hazme los honores, por favor. ¿Cuánto vale T? 3. 3. Entonces, esta distancia, ¿cuánto vale? 75. 75. 60. Se acabó el problema. Metros, metros, unidades, caramba, unidades. Están midiendo, esto no es matemática, esto es física. Tú dirás, no sé, chequéalo, míralo, óyelo, escúchalo. ¿Todo bien? Profesor, ¿por qué valía 0? Porque el problema dice que se está lanzando horizontal. Entonces, cuando tú lanzas algo horizontal, la componente vertical va a empezar de 0, porque recién cuando salga de acá va a empezar a caer. Y como recién va a empezar a caer, la velocidad inicial en Y es 0, no recién está empezando. Si Ok, hubiera lanzado gracias. inclinado hacia abajo, ahí sí tendría componente, ahí sí tendría un valor. Gracias. ¿Alguien más? Vamos al ejercicio 3 entonces, muchachos. A ver, ¿qué nos dice? Un proyectil lanzado desde el piso con dicha velocidad. A ver, mira, la velocidad inicial ya está descompuesta, ya está así, masticadito. 30i más 40j, metros por segundo, ¿no? Obviamente. Considerando el sistema de referencia en el punto de lanzamiento, señal de verdadero o falso, la siguiente proposición. ¿Ya? Muy bien. Mira, te dije, yo aprendo de mis errores y aprendo de mis lecciones y aprendo del sufrimiento de ustedes. ¿Qué dice el primer enunciado? La aceleración es constante en toda la trayectoria. Habla. Quiero escucharlo. Verdadero. Muy bien. Tú marcas falsos a la que te gusta. Estoy escribiendo ahí, ya lo escribí, me disculpé. 2 veces no va a pasar. Segundo enunciado. A ver, ¿qué dice en el segundo enunciado? La rapidez en C vale 0. Disculpa, C es el punto de la altura máxima, ¿sí o no? Sí, verdadero. Verdadero, maestro. ¿Falso? No sé, voy a hacer la pregunta. En la altura máxima, ¿cómo es la velocidad? Mínimo. 0. Mínima. Mínima. 0, maestro. Mínima. Mínima. Igual al B. Al eje. En el eje X ¿Qué? Mínimo. ¿Pero? O sea, yo hago mi teoría al muro. O sea, yo hago esta vaina
y digo que acá, en la altura máxima, ¿cuánto es la velocidad? ¿Cuánto? Medio. Una, profe, Renegada tan temprano. Y es sábado, mira. Mínima, caramba. Y es la velocidad en la componente X. A ver, ¿cuánto es según esto? 30. 30. Ahí está, te das cuenta. ¿Y qué dice? ¿Dice 30? ¿Cuánto dice? No, 0 dice. 0, profe. Falsaza, pues sí. Falsaza. Por donde la veas. A ver. Falsa, no me acerco. Oigan, escuchen la teoría. La teoría del foco. Vamos, tercer y último enunciado. Profe, una pregunta. ¿Siempre la velocidad media va a ser igual a la velocidad en el eje X? Sí, en altura máxima. En la altura máxima. Gracias, La profe. altura máxima siempre la velocidad es mínima y toma el valor de la componente X, porque ella ya se hizo 0. ¿No? Ya no existe. Tercer enunciado. Al cabo de un segundo se encuentra en... Uy, mira, qué delicia, qué delicia. El tercer enunciado te dice, para un segundo. Pregunta, así como hay velocidad inicial, también hay posición inicial. ¿Puedes decirme cuál es la posición inicial según el gráfico que tienes? 0. 0. ¿Cuánto? 0. 0. 0. Que hay dos ejes, mami. ¿0 para quién? ¿O 0 para ambos? 0,0. Muy bien. Para ambos. Pero vamos a ponerle así vectorialcito. Bueno, 0i más 0j. ¿Sí? Porque según nuestro bello gráfico está siendo lanzado en el origen de coordenadas. Así que es 0,0, como dice tu compañero. Vamos a ponerle 0i más 0. ¿Estamos o no? Ya, yo quiero para T0, quiero la posición. ¿Qué posición quiero? Final. Pero tú sabes, pues que como hay dos ejes, va a haber una posición final, va a haber una X final, más una Y final. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Sí, profe. Claro. Pregunta, ¿el X cómo funciona? Es constante. Constante. Despacio. En el eje X, ¿qué movimiento hay? MRU. Ecuación de la posición para el MRU. Posición inicial más velocidad por tiempo. Muy despacio, despacito, con amor. ¿Tiene la posición inicial en X? Sí. 0. 0. ¿Tiene la velocidad en X? Sí. 30. ¿Tienes el tiempo? Ya, ¿cuánto es? Me muero. 30. 30. 30 metros. Y, ¿verdad? Porque estamos en el eje X. Y, lo aclaramos, por si acaso. Ahora, posición final para Y. ¿Qué movimiento hay en el eje Y? Caída libre. Caída libre. Movimiento ¿Aquí tenía su ecuación de caída libre, sí o no? Sí. ¿Te acuerdas? Posición inicial más velocidad inicial por tiempo, 5t². Claro, posición inicial más Velocidad inicial por tiempo, inicial por el tiempo menos, excelente. 5t². ¿Tienes la posición inicial en Y? Sí, Cero. ahí está, 0. ¿Tienes la velocidad inicial en Y? Sí, mira, ahí 40. está, 40. 40. ¿Tienes el tiempo? 1. ¿Cuánto sale? 35. Yo confío en ti, 35. princesa. 35J, ¿no? Porque está en el eje Y. Habla. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Excelente. ¿Te diste cuenta? Es sencillo. Ayer la posición, ¿verdad? Se hace de manera independiente. ¿No? Posición para X. Posición para Y. Con calma, con paciencia. Tranquilo. Cada uno tiene su propia ecuación. Cada uno tiene su propio movimiento. Es el MRU, es el caída libre. No hay por qué asustarse. No hay chicos que se asustan. Ay, me piden posición en el parabólico. ¿Y cuál es el problema?
No hay por qué tener miedo. Te piden posición en el parabólico, posición para el eje X, posición para el eje Y. Y si te hubieran pedido la velocidad para el parabólico, velocidad final en X, velocidad final en Y. Profe, pero en X es MRU. Pero la final y la inicial en X va a ser la misma vaina. Pero Constante. velocidad final en Y tiene ecuación. En el eje Y, ¿hay ecuación para la velocidad final? ¿Te acuerdas cómo es la ecuación de la velocidad para el caída libre? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya, pero el caída libre, pues la aceleración en el caída libre, ¿cuánto es Velocidad, vectorialmente? velocidad inicial Menos. menos 10 por T. Menos. 10 por Muy tiempo. bien. Velocidad inicial menos 10 por T. Al ojo, al toque. ¿Ah, chicos? O sea, no hay mucha ciencia. Porque el caída libre ya lo hemos visto. El MRU también. Solo que acá lo han juntado y te han dicho movimiento parabólico. MRU y caída libre, no manches, una misma vaina. No van a sorprender. Mira el problema número 4. ¿Qué te dice? Se lanza horizontalmente. ¿Qué hemos aprendido de algo que se lanza horizontalmente? Que su velocidad inicial en Y, ¿cuánto vale? 0. 0. A ver, inténtalo mientras yo borro y lo planteo. Que se parece esta vaina. Pregunta, mis hermanos. ¿Qué me piden? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? Bueno, Y es la altura y X es la distancia. Mírame, ya te dan el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad inicial en el eje Y? 0. Pregunto, ¿cómo calculas Y, que es tu altura? 5 al 5 cuadrado. al cuadrado. Excelente, muchachos. Ya, sería 5 por 4 al cuadrado. 80 80. metros. 80. ¿Cómo calculo X, que es mi distancia? 20 por 4. 20 por 4. Claro. Rapidez en X por tiempo, ¿no? 20 por 4. ¿Cuánto es? 80 metros. 80. Ya está, 80 y 80. Sencillo, ¿te das cuenta? Ya cuando le agarramos cancha, le agarramos vacilón, ya es un poco más sencillo. ¿Qué nos dice el ejercicio 5? A ver, acá hay una altura. Desde esta altura, dice que se lanza una partícula con una rapidez de 20. Con un ángulo. ¿De cuánto es el ángulo? De 53 grados. Determine su velocidad en la posición B. Pregunta, ¿dónde está esa posición B? ¿Dónde está? ¿En la misma horizontal, sí o no? Sí. 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 Cuando está en la misma horizontal, ¿tiene la misma velocidad? No, ¿ah? ¿Qué es lo que tiene de igual? ¿Qué es lo que tiene de igual? Aceleración.
Ya, la aceleración es constante, pero me refiero a estas dos velocidades. ¿Qué es lo que sí tiene igual? Dirección. No, la dirección cómo va a ser la misma. Ah, no. Módulo. Módulo, Módulo. módulo, criatura. Módulo. Es lo mismo, 20 metros por segundo. ¿El ángulo con la horizontal cambia? No, ese ángulo también es el mismo. ¿Te acuerdas o no? También vale 53. Ya. Si me piden módulo, yo marco 20. La misma 20. Pero si me pide velocidad, ¿qué le tengo que hacer? Descomponer. Muy Componer. bien, muy bien. Vamos a ver las claves. Sí, pide velocidad, hay que descomponer. Vamos a descomponer en una vertical y en una horizontal. ¿Cuánto vale esta? Me imagino que no hay problemas con la descomposición, ¿no? Me imagino que no hay problema. 12 y menos 10. ¿Sí? Todos 12 y entienden por qué 12 y 16, ¿no? Ese es mi indirecto. Sí, profe. Todos entienden ya. Ahora sí, ¿cuánto es la velocidad en el punto B? 12 menos 12 6. y menos 16J. 12i menos. J. Sí, sí, J. Muy bien. Clave. Enano. Enano. Se acabó. Se acabó. Problema. Cosita. Cosita. Vamos a las 6. ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien, muchachos? ¿Continuamos? Bien, no hay dudas entonces. Vamos a continuar. Vamos con las 6. En las 6. Hay una caída por ahí. Acá hay. El móvil está en este punto, luego está en este punto de aquí. Bien. Y mira. Acá hay una velocidad con un ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? 30, ¿verdad? 30 grados. Y acá hay otra velocidad, te das cuenta. Con otro ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? 60, profe. 60, gracias. 60. Muy bien. Vamos a leer. Para el gráfico mostrado determine el tiempo empleado desde M hasta N, desde acá hasta acá. Me piden cuánto tiempo. Me piden el tiempo que demoró en ir desde M hasta N. O sea, puedo poner un tiempo T. Si la velocidad en M, o sea, aquí vale 60. 60 metros por segundo.
Ustedes saben, ¿sí o no, muchachos? Que cuando el móvil en un parabólico se mueve de un punto a otro, está bajando una altura y se está moviendo una distancia. ¿Sí o no? Sí, maestro. Eso sabemos. Pero es un parabólico, y en todo parabólico, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me dice? Descomponer. Vamos a descomponer. Pues. Primero con ella, porque tengo el ángulo que vale 30 y tengo el módulo que vale 60, la voy a descomponer en una horizontal y la voy a descomponer en una vertical. Espero que no haya problemas, nos tocó el triangulito que nadie quiere, ¿no? ¿Te acuerdas que yo bauticé este triángulo como la más fácil, la que nadie quiere y la que todos quieren? Esta es la que nadie quiere. A ver, despacito. ¿Esto cuánto vale? 30. 30. ¿Cuánto vale? 30 raíz de 3. Vamos. ¿Sí? Muy bien. Acá profe. también la vamos a descomponer. Y tú te preguntarás, maestro, disculpe, pero ¿cómo vamos a descomponer si no me da el módulo? Pero tú sabes que hay una componente que se repite. ¿Cuál es? El módulo. 30 raíz de 3. 30 raíz de 3. 30 raíz de 3. Esa rapidez no va a cambiar, ¿no? Es la misma. Pregunta, si esto vale 30 raíz de 3, ¿cuánto vale esto? 30. 30. 30. 30. Yo sé que es el triángulo que nadie quiere, yo sé que nadie quiere. ¿No sería 90? Muy bien, princesita, excelente. 90. ¿Por qué? Porque se supone que al costado, ¿cuánto está? ¿K o K raíz de 3? 30 raíz de raíz de 3 3. por raíz de 3. Costado de 60. Voy a dibujar el triángulo. Yo sé que nadie quiere, nadie lo dibuja, pero lo voy a hacer. O sea, nadie te quiere el triángulo, por eso se equivoca. Nadie te quiere, nadie te quiere. Entonces acá está K, raíz de 3, y acá está 2K. Entonces, vuelvo a preguntar, al costado de 60, ¿quién está? Cada raíz de 3. K. K, o sea, se multiplica Es por una decisión. Acá. K. Está acá. ¿Entiendes? K. sería 30 por raíz de 3. 30 de raíz de 3 por 3. raíz de 3. Muy bien, princesita, muy bien, muy bien. Si esta vaina vale K, entonces al otro cateto sería esto por otra raíz de 3. 90. Mira, no. Ah, 90. Ay, ok. 90. Yo sé, yo entiendo, porque es el triángulo que a nadie quiere, nadie lo gusta, pero bueno, es la que tocó. Entonces, dibuja tu triángulo, ¿no? Pues ahí es la broma, dibuja tu triángulo, esa es la moraleja de mi broma, dibuja el triángulo, no vayas a equivocarte pensando. Bien, o sea que esta rapidez inicial en Y vale 30, y esta rapidez final en Y vale 90. ¿Qué pasa con esta velocidad, con esta Y cuando está bajando? Aumenta, ¿verdad? Ujú. ¿De cuánto en cuánto aumenta? De 30. De 10 en 10. Ah, sí, sí. Pasa 6 segundos. Cada segundo. O sea que si aumenta 20, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2. Segundos. Aumenta 50, ¿cuánto tiempo ha pasado? 5 segundos. ¿Cuánto aumentó? 5. Ya, ¿cuánto aumentó? 6 segundos. 6. Aumentó 60 metros por segundo, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo? Ahora, si a ti no te gusta, no entiendes, usa tu ecuación. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos 10. La velocidad final vale menos 90, por la punta hacia abajo. La velocidad inicial menos 30 menos 10t. 10t a que es igual a 60. ¿Cuánto vale t? 6. ¿Listo? ¿No te gusta la ecuación? Usa la fórmula. Rapidez final es igual a rapidez inicial más menos 10 por t.
La rapidez vale 90. La inicial vale 30. Cuando está bajando, uso más. Cuando está subiendo, uso menos. Está bajando, aumenta, uso más. ¿Cuánto vale T? 6 segundos. Usas fórmula, usas ecuación o razonas. Como gustes, el tiempo, ¿cuánto sale? 6. Vamos con el problema 7. ¿Qué dice? Un proyectil fue lanzado con una rapidez 50 y un ángulo de 53. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Descomponer. Mira, ni siquiera he leído la pregunta, pero saltó, pero mal, el montón. En una horizontal y en una vertical. Pregunta. La pregunta, ¿qué te pide? ¿Qué te pide la pregunta? La altura máxima. Ya es la altura máxima. Ay, 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 la altura máxima. ¿Con qué lo calculo? ¿Con qué fórmula? 5t cuadrado. 5t cuadrado. Pregunto, ¿cuánto es T? 4. 4. 40 entre 10, ¿verdad? 4 segundos. 5. O sea que en realidad no es tema tan nuevo, digamos. Todo esto lo hemos hecho en caída libre. Solo que ahora te cambian el esquemita, nada más. Mira, la 8 es MCU, aún no vemos MCU, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13. Un disco gira, no. 14, gira, no. ¡Ajá, la 15! Un penal, mira. Por todos esos cojos que nos van a meter un penal. Me vas a acordar a Cueva contra Dinamarca en ese mundial. De verdad, no sé qué. Bueno, no importa. Después me hago acordar de mi capi Cristiano Ronaldo, que él sí no se falla los penales. ¿No? A pesar de que es una final de Eurocopa. ¿Qué le dijo a Giovanni? ¿Qué le dijo el capi? Patea, es un penal. Si lo falla no importa, es un partido. ¿Y qué hizo el Nero? La metió. La metió. Y ganó Portugal. El papi alzó su copa. Pero no, el juego es penal y todos los patos no la fallan. La falla no te va a matar. Si tú la fallas, todo el Perú te va a matar, güey. Y el huevón se puso nervioso y la mandó a Júpiter. ¿Te das cuenta la diferencia o no? Falta actitud del capi acá. Por favor, editen esta vaina. Se me sale. Vamos con la 15, ya no sé. ¿Por qué ponen problemas de penales? Yo me pongo así cuando me ponen problemas de penales. Es culpa de la organización. Pateó con 45 grados. ¡Qué buena! No estuvo en la clase de Guti. Si hubiera estado en mi clase, se me hubiera enseñado. Hubiera estado en esta clase. Y quién sabe, de repente alguno de ustedes no le entra a lo de ingeniería y en la agraria eres pelotero y te jalan, ¿no? Y este problema te va a servir para toda esa gente que de repente está destinado al soccer. De repente este problema te sirve. Mira, para que no seas como juego. Debe estar abriendo en las orejas. ¿Qué dice? En la figura se muestra un disparo de penal directo al arco con una velocidad inicial, ¿ok? Velocidad inicial, ¿de cuánto? De 12i más 7j metros por segundo. Ya, ahí está. Determine si fue gol
¿Y a qué altura del suelo pasó la pelota por el arco? Ya, entonces, el arco tiene una distancia, porque acá está la pelota, obviamente. Hay una distancia de separación con el arco que es de ¿cuánto? De 12 metros. Y el arco tiene una altura, obviamente. Una altura. ¿Cuánto es la altura? 2.5, 2 metros, hermano. 2 puntos. Es un arco grande, güey. O sea, no. Bien. Bueno, ya me dan la velocidad, ¿no?, descompuesta. Entonces, se supone que cuando va a patear la pelota, idealmente hablando, va a ser una parábola. La pregunta es, ¿esa parábola pasa por arriba, que está en modo cueva, choca en el palo, puede ser, o hace gol? Y si hace gol, ¿cuál es la altura? Primero lo primero, ¿necesito qué cosa? A ver, ¿quién me dice qué necesito? El ángulo. No, no necesito porque ya está descompuesto, mano. El ángulo es para descomponer. ¿Qué necesito? Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo demora la pelota en ir al arco? ¿Puedes decirme cuánto tiempo es ese? Ya, ten cuidado de decirme salvaje 0.7 segundos. ¿Ya? Para determinar el tiempo yo voy a aplicar distancia 2,5 igual a 2. y tiempo. Eso voy a aplicar. ¿Cuánto es la distancia? 12 metros. 12. ¿Cuánto es la rapidez en X? 12. 12. ¿Cuánto tiempo demora en ir al arco? 1. 1. Un segundo. Un segundo demora la pelota en ir al arco. En ese un segundo, se supone que en ese un segundo, tal y como lo hemos hablado en varios ejercicios, conforme el móvil va a ir avanzando en el parabólico, se mueve una distancia, se mueve una altura. Entonces, en un segundo se movió la distancia. La pregunta es, ¿y la altura? Vamos a calcular rapidez inicial por el tiempo, más o menos 5t cuadrado. ¿Estamos? La rapidez inicial es un lleno, 7. El tiempo, 1. Menos 5. ¿Por qué menos? Está subiendo. Porque el móvil está subiendo y va a bajar. La rapidez disminuye. 1 al cuadrado. ¿Cuánta es la altura? 2 metros. 2 metros. Muy bien. Pregunta, cuando la pelota llega al arco, ¿qué altura tiene? La pelota, ¿qué altura tiene? 2 metros. ¿Y la altura del arco cuánto es? 2,5. ¿Hace gol o no hace gol? Sí. Sí, Sí. ese gol. Hace gol. No es cueva. Hace gol. Y si el arquero es manco, hace gol. ¿A qué altura se encuentra la pelota? 2 metros. Gol. Pude haber gritado en ese mundial, pues. Ya. Ya pasó, ya pasó. Hace gol, altura 2 metros, clave de luz. Vamos con la 16. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Vuelvo a sonreír, ya pasó. Bien, al menos está haciendo algo ahorita en esta Copa América. Al menos, al menos. Vuelvo a reír, vuelvo a reír. Desde la azotea de un edificio de altura H, se lanza simultáneamente, dice, 3 proyectiles, A, B y C. Acá está. De acá se lanza un proyectil. Se lanzan 3 proyectiles. Mira, si tienen alcances que son distancias diferentes, ¿es porque las rapideces son iguales o diferentes? Diferente. Diferentes. Pregunta. Se supone que acá está el móvil A. Lo voy a lanzar. ¿Dónde llega? Llega por aquí.
Luego está el móvil B, que también lo voy a lanzar. ¿Dónde llega B? Por acá. Y luego está C, que también lo voy a lanzar. ¿Dónde llega C? Por aquí. Pregunta. La rapidez de A, ¿cuánto es? V. La rapidez de B, ¿cuánto es? 2V. Y la rapidez de C, ¿cuánto es? 3V. Quiero que pienses por 5 segundos. Te voy a hacer una pregunta. Esos tres móviles, A, B y C, se están lanzando desde el mismo punto. Ya yo los pongo uno encima de otro pues, porque para no estar dibujando tres gráficos. Pero todos se entienden que se lanzan desde el mismo punto, ¿no? Desde la misma superficie. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí, pero- sí. Esos tres móviles, ¿con qué velocidad vertical inicial están empezando? ¿Con 0? Con 0. Excelente, maravilloso. Y se lanzan todos desde la misma altura. Ujú. ¿El tiempo que se mueve cada uno de ellos es el mismo o es diferente? Piénsalo en 5 segundos. El mismo. Diferente. Diferente, porque tiene velocidad distinta. ¿Verdad? Diferente. Uno llega más rápido, el otro se... Su velocidad está en proporción, profesor. Disculpa, ¿cómo calculo esta altura? 5t 5t cuadrado. 5t cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú estás completamente seguro que va a bajar en 2 segundos? No. ¿Con esta velocidad calculo este tiempo? No. No, profesor. Eso significa que estas proporciones de velocidades que me ha dado me ayudan a hablar del tiempo. No. 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 Perfecto, sácalo entonces. Voy a volver a preguntar. La velocidad vertical inicial para cada uno, ¿cuánto es? 0. 0. Sí. Y todos se lanzan desde la misma altura. O sea Sí. que la altura de A, de B y de C, ¿cómo son? Igual. Iguales. ¿Cómo calculo esta altura? 5t cuadrado. O sea, 5 por el tiempo de A al cuadrado. ¿Cómo calculo esta altura? 5 por por 5 t. 5t cuadrado. 5 por el tiempo de B al cuadrado. Ujú. Vuelvo a preguntar. ¿Los tiempos son iguales o diferentes? Iguales. Son iguales. Muy bien. Se mueven al mismo tiempo. Pero uno llega más lejos, ¿sí? Porque tiene más rapidez horizontal. Pero la rapidez horizontal no determina el tiempo que permanece en el aire. ¿Te das cuenta? ¿Quién me determina el tiempo que permanece en el aire? ¿Quién me dice cuánto tiempo estaba avanzando? La vertical. El caída libre es el que te dice cuánto tiempo es. Y el caída libre, como la altura, me determinó a descubrir que los tiempos son iguales. Porque la velocidad vertical en ambos, para todos, perdón, para los tres, es de 0. Y como se lanza de la misma altura, 5t cuadrado, 5t cuadrado, 5t cuadrado, los tiempos tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Me han entendido? ¿Sí? ¿Se entendió por qué llego a la conclusión de que los tiempos son iguales? Sí, sí, profesor. 5t cuadrado, descubro eso. Entonces, moraleja. En todo parabólico, el movimiento que determina el tiempo es el MRU o el caída libre. Caída libre. De caída libre. Excelente. Bien, acá te han puesto A, acá te han puesto B, acá te han puesto C. Me imagino que todo esto es la distancia de quién. De los dos.
No, esta distancia es de un móvil. Distancia máxima. ¿De quién? ¿De A, de B o de C? ¿De quién es esa De C. distancia? Sí. Sí, obvio, porque es el que se mueve el C. ¿Cómo calculo esa distancia? ¿Cómo calculo esa distancia, muy bien? A más B más C. No, con fórmula, con fórmula. Velocidad por Velocidad tiempo. por Ya, tiempo. muy bien, excelente. Velocidad por tiempo. La velocidad de C por el tiempo. ¿Todos de acuerdo que este es BT? 13. ¿Sí? Sí, Muy bien. ¿Cómo calculo esta Sí. distancia? ¿Esta distancia de quién es? ¿De quién es esta distancia? de B. De B. B. ¿Cómo B. calculo esa distancia de B? ¿Cómo lo calculo? 2B por tiempo. Rapidez 2B por por tiempo. tiempo. 2B por 2 tiempo. BT. Por T. 12. ¿Y cuánto vale esta distancia? ¿Esta distancia de quién es? ¿Esta distancia de quién es? B por T. B Por por tiempo. T. B por T. BT. Si todo esto vale 2 BT y esto es BT, ¿cuánto es B? B por B. tiempo. BT también. Si todo esto es 3 BT y esto es 2 BT, ¿cuánto vale así? BT. ¿Cómo son A, B y C? Iguales. 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 Igual. Avioncito. La 17 es teórica. Podemos hacer aquí nada más. Primer enunciado. Cuando el proyectil alcanza su altura máxima, pregunta, su velocidad es nula, ¿verdad o falso? Falso. Falso. ¿Cómo es su velocidad? Es mínimo. ¿Y quién es esa velocidad mínima? El componente Espléndido. Segundo enunciado. Dan cuenta cómo aprendes, ¿no? Su aceleración es nula. Falsa. Falso. 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 Por donde la miremos, hueles a falso, ¿no? Una vez me dijeron eso. Tercer enunciado. Su aceleración es menos 10J. Verdadero. Como Verdadero. todos. Y ahí está. ¿Qué piden? Las proposiciones verdaderas sería solo la 3, ¿no? Solo la 3. Clave casita, ¿no? Casita. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que repetir? ¿Algo que aclarar? No sé yo. Está bien, profesor. Hablen. Todo conforme, todo lindo, todo espléndido, todo bello. Y a la 18 te la dejo para ti. ¿Qué vas a hacer? Vas a descomponer. Y te dice, ¿no? ¿Con qué velocidad debe lanzarse el proyectil mostrado para que en 5 segundos después justamente pueda superar el obstáculo de 35 metros? ¿Con qué lo haces? Con caída libre, ¿no? La componente, pone 5B, ¿no? La componente vertical, ¿cuánto vale? 4B. Esa es tu velocidad inicial, ¿no? Tu altura es 35 y tu tiempo es 5 segundos. Ahí está, para ti, lo haces. Caída libre. La 19 también está descompuesta. Muy bien, ya el resto lo hacen ustedes. Chicos, igual recuerden que tenemos un pequeño bloquecito de práctica que sería el día lunes. Aunque los lunes no están, pues ustedes, no completos, ¿no? Los de quinto de secundaria. Bueno, ya, esos ejercicios entonces los vamos a repasar el lunes en la tarde. Y vamos a hacer el otro movimiento, que se llama MC. ¿Ya, chicos? Así que esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado, chicos, que sobre todo se haya entendido, al menos este primer movimiento que es parabólico. Y ya el día lunes vamos a realizar el otro. Esto fue Física con Gustavo, chicos. Nos vemos, cuídense, chao. Y ahora sí ya puedo decir, dale like, suscríbete a mi canal.